Todo el mundo piensa que trabajar en una empresa familiar puede ser, bueno, muy emotivo, muy fácil o tal vez difícil, tal vez es un caos. ¿Cuál es el reto de trabajar o tener una empresa familiar? Eso entre los puntos que vamos a tocar en este episodio. ¿Tienes una estructura? ¿Hay definición de roles en tu empresa familiar? ¿Qué tal ese choque generacional que has tenido en tu empresa? Tal vez tienes que continuar el legado de tu papá o de tus abuelos y hay ese problema de comunicación. Bueno, todos estos temas, todas estas preguntas que tendrán respuesta en este episodio. Y ahora, pues, con ustedes, nada más y nada menos que mi amiga, nuestra consultora, nuestra guía poderosa en conocimiento, nuestra líder. Bueno, ¿qué más decir? Bella, preciosa, querida, Petra Montilla. Hoy estamos haciendo este episodio desde Acarigua, estado portuguesa, mi tierra natal. Estoy en Venezuela. ¿Y por qué estoy en Venezuela? Bueno, pues eso será otra pregunta por contestar. Petra, muy contento de cumplir uno de mis sueños, porque de verdad, para mí esto era como una visión, poder hacer un episodio con Petra Montilla, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Ay, qué bello se escucha. Bueno, yo creo que ese sueño era compartido. Yo también soñaba al poder tener este espacio junto a ti, después de verte triunfar en muchos escenarios a nivel internacional, haciendo también contenido de mucho valor, y el poder compartir este espacio un 2 de enero, empezando un año, bueno, para mí significa muchísimo. De verdad, sí, no. Muy emotivo este encuentro, lleno de muchos, wow, de muchos episodios en este mes. Yo creo que he vivido como 4 años en este mes que ha pasado, de tantas cosas que hemos vivido. ¿Por qué? Porque estoy aquí en Venezuela, ¿verdad? En el un momento tan emblemático hoy en día, con todo lo que ha estado pasando. Pero bueno, vine por el funeral de mi papá. El viejo se nos fue, allá está en el cielo. Ha sido un tiempo muy difícil, con tristeza, pero también con mucha paz, Petra, mucho regocijo de ver un legado. Porque, bueno, aparte de hablar de la parte emocional que ha significado pues la partida de nuestro padre, Felipe Gutiérrez, eh, queremos hablar en esta oportunidad de un legado familiar o una empresa familiar. Y queremos compartirlo a corazón abierto porque yo sé que todas las experiencias que hemos tenido en este mes, nada más en este mes, yo sé que va a ser de gran ayuda para muchas personas que tienen empresas familiares. ¿Qué piensas tú? Bueno, realmente, no, en primera instancia, honrar el legado de Felipe Gutiérrez es todo un honor, porque Felipe fue una figura pública que realmente dejó muchas huellas positivas, tanto a nivel familiar como a nivel social, comunitario. Un hombre con mucha visión, y el legado no fue nada más dejar una empresa, sino dejar un nombre, una visión que fue llevando en todo lo que fue su entorno familiar. Pero qué importante es poder hablar de lo que realmente significa un legado, porque pareciera muy fácil decir, le quiero dejar el legado a mis hijos de tal cosa, o mis padres me dejaron un legado. Pero más allá, ¿qué es lo que está detrás de esta palabra legado? Ahí hay una cantidad de emociones, pero a la vez también de responsabilidades, de resultados, de también compromiso por dar continuidad a algo que se construyó quizás en unas circunstancias muy distintas a las que te toca continuar en este momento. Entonces, vale la pena profundizar un poquito qué tanto hay detrás de un legado, que fue fácil para padres, que ahora no es fácil para mí. ¿Cómo es que voy a seguir construyendo en un contexto totalmente distinto? Pero también hay un compromiso que va más allá que es un sentir que va más allá de dar continuidad a una empresa, sino es cómo sigo manteniendo ese nombre en alto. ¿Cómo sigo? Si él pudo con esa visión, ¿cómo voy a poder yo dar continuidad
sin dejar de ser yo mismo o nosotros mismos, si son varios los que forman parte de ello. Entonces, detrás de eso también tiene que ver formación, actualización, pero lo primero es saber quiénes somos, qué necesitamos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Me encanta eso, wow. O sea, todos los puntos que has mencionado engloban todo el proceso que hemos vivido. Obvio que por la experiencia que hemos tenido y que hemos tenido que abordar, pues por la urgencia tal vez, por las situaciones tal vez, porque ya entenderán por qué nos han pasado varias cosas a nivel empresarial. Pero antes de eso yo quisiera preguntarte, hablaste de la identidad, ¿verdad? Acabas de cerrar con ese tema de saber quiénes somos. Y yo quisiera preguntarte, porque yo puedo decir muchas flores de cómo yo te veo y te percibo, cómo nos has ayudado, cómo nos has impactado a nivel empresarial, no nada más a nosotros, sino a muchas personas y empresas. Pero, ¿quién es Petra Montilla? ¿Quién es Petra en el estado portuguesa, en Acarigua, Venezuela? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión de trabajo? ¿Y cuál ha sido tu visión y trabajo con la empresa Teraipa, el legado de nuestro padre Felipe Gutiérrez, con nosotros también como familia empresarial? Bueno, voy a iniciar definiendo lo que hoy, un 2 de enero del 2026, digo que es Petra Montilla, ¿sí? Porque han habido como muchas versiones en diferentes contextos de quién es. Pero lo más importante es con quién soy hoy, cómo me siento hoy. Petra Montilla es una mujer inteligente, soñadora, visionaria, que le encanta llevar los sueños a la acción. Muchos años estuve llevando sueños de otros a la acción. Este año estoy llevando los propios, ¿sí? Con mucho orgullo puedo decir que he tenido un recorrido de más de 30 años, 35 años casi, a nivel profesional, en diferentes contextos, donde no solamente he contribuido en poder lograr resultados a través de equipos de trabajo, sino que también esas personas han logrado en mí ser el ser que soy hoy. Aparte de eso, soy madre, abuela, amiga, fui esposa y en todo siento que al día de hoy es lo que han construido la Petra que soy yo. Con muchas, pero con muchas ganas de continuar poniendo al servicio todo lo que sé, pero de seguir aprendiendo de todo lo que está en mi entorno, porque creo que nunca tenemos la fórmula perfecta para tener los resultados que queremos. Eso hay que construirlos, validarlos, buscarlos, actualizarnos, pero sobre todo construirlos en conjunto con el relacional de nuestro entorno. Quiero aportar a eso en quién es Petra, pues, porque Petra también tiene una capacidad de liderazgo y ver esos puntos ciegos empresariales y tiene el poder y el conocimiento de conjugar todo para encontrar el máximo de productividad en una empresa. O sea, y quiero que te lleves eso que estoy diciendo en tu mente y que lo escuches muy bien. Esta mujer tiene la capacidad de ver y conjugar eso, ok, ¿qué es lo que hace falta? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué podemos construir en cuanto a estructura empresarial, en cuanto a visión, en cuanto a roles? Lo digo porque nos ha ayudado a nivel empresarial en una empresa familiar a trabajar con la familia y no morir en el intento. Porque suena muy bonito y en las películas lo romantizan mucho. Ay, qué bonito trabajar con la familia. Pero cuando le toca a uno, qué fastidio, estoy trabajando con Santiago, que no lo soporto. Santiago es mi hermano, por cierto. Está en la parte de producción ahí detrás de cámara. No, mentira, hermano, yo te quiero. O mi mamá, no, que mi mamá es intensa, o que mi hermana no me entiende. Y en estas circunstancias, pues está a veces a la distancia. Bueno, Petra nos ha ayudado en la parte de consultoría empresarial y es una mujer que tiene esa capacidad de escuchar a todas las partes. Ok. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu rol? ¿Y cuál es tu rol? Y nos has enseñado unas cosas bien particulares, por ejemplo, que quiero compartir.
es el tema. Vamos a empezar por el tema de los roles, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el rol de Edgar Albert? Okay, ¿cuál es tu rol? Ok, definir cuál es el rol. Porque pienso que dentro de las definiciones marca mucho en qué puede ser más productivo, porque a veces queremos abarcar muchas cosas y estás tropezando el que está al lado, o estás como que invadiendo el espacio de la otra persona y eso incluso le impide crecer a esa persona, ¿me entiendes? Profesionalmente, personalmente. Pero quería mencionar esa parte particular de lo que es la identidad de Petra, o como nosotros la vemos, una líder, una consultora capaz de ver esos espacios, esos puntos ciegos y tener ese poder de comunicación en que podamos hablar un mismo lenguaje, especialmente cuando hablamos de dos generaciones. ¿Te has encontrado con eso en tu diario vivir, en tu profesión, Petra? O sea, estoy seguro que nosotros no somos el único caso que tú has tenido que manejar. Bueno, claro que no. Realmente, si nos ponemos a hacer una encuesta, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la región, por ejemplo, que es con las que tengo más contacto, son familiares, porque vienen construyéndose desde hace muchos años, desde un estado bastante productivo, un estado agrícola. Bueno, eso hace que ese entorno sea más lo que es el gremio familiar o las empresas familiares. Que veo con mucha frecuencia lo que tú acabas de decir. Uno de los puntos principales es identificar cuál es el rol de cada uno. Es identificar qué es lo que quieres, cuál es el propósito, cuál es la necesidad, pero también la querencia. ¿Qué quiero hacer? Quiero continuar, quiero mantenerme, quiero crecer. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, hay un legado que dejó alguien que construyó durante todos años toda una visión que hizo posible que eso se mantuviese, pero que en el tiempo pensó, porque puede pasar, que pensamos que vamos a ser eternos, pero que no, hay una transferencia a medias de conocimientos, de responsabilidades, porque a veces se siente que los hijos lo entienden porque con solo verme, ellos ya con el ejemplo, ellos van a entender toda la... O bueno, ellos verán como si yo lo hice a mi manera y yo aprendí, ellos también lo van a aprender. O yo soy el jefe hasta el último momento, un hijo no viene a mandarme más porque yo soy el que sabe. Entonces, resulta que ahí pasan los años y por supuesto el visionario principal empieza por su edad a ya tener menos espacio operativo y funcional en las empresas y resulta que no se dio cuenta que la siguiente generación necesitaba ese soporte y ese conocimiento para dar continuidad. No nos preparamos para la continuidad, nos preparamos y nos quedamos en el pasado, lo que construye en el pasado. Ahora, ¿cómo ponemos un anillo entre el pasado, el futuro para construir el presente en una empresa familiar? Y ahí es donde la identidad empieza a tener importancia. Y no es más allá de una metodología o algo muy estudiado, es simple y llanamente decir dónde te ves y dónde tienes la capacidad para desarrollar. Porque en cada uno de esos integrantes, digamos que de esa junta directiva o de esa familia que es la que va a salir adelante con la empresa, pues cada uno tiene sus tiempos para aprender. Unos son más rápidos, otros son más lentos, unos son más... Pero al final, con todos debemos contar, porque son parte de la herencia. El legado es una herencia. Entonces, ¿cómo vas a ser partícipe? ¿Quieres estar dentro? Y de si vas a estar dentro, vas a estar fuera, ¿cuál va a ser tu rol? Y con qué necesita la empresa, cuál sea tu rol, porque no pueden ser roles cómodos, tienen que ser roles reales, dependiendo lo que estés disponible o lo que estés dispuesto a dar. Por supuesto, la actualización es fundamental. El sentimiento, el decir cómo me siento, me veo y cómo te veo a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana, al sobrino, al nieto, porque puede ser
amplio, pues. Y si esa conversación no se da desde el inicio, no se abre, no se sincera, no se le da el tiempo necesario para sobre ella construir, es muy difícil tener los resultados que se quieren. A veces damos la responsabilidad de ese resultado a la gente que nos trabaja. Y ellos no van a venir a dar respuestas que nosotros mismos no conocemos. Entonces, ¿por dónde? Empezar por definir ese rol. Y ese rol empieza por quién eres, qué quieres, cómo te ves y en qué estás dispuesto a trabajar. Me encanta eso, Petra, y lo voy a hablar desde la experiencia, porque lo que has mencionado no ha sido simplemente una conversación. Tengo que mencionar y darle importancia a lo que es el proceso, porque me hace recordar las primeras reuniones de consultoría que habíamos tenido contigo a la última que tuvimos. O sea, la primera reunión era eso, o sea, ¿quiénes somos? ¿Es papá? ¿Es mamá? ¿Es mi hermano? ¿Es mi hermana? Y la última reunión muy productiva, muy reveladora, ya estábamos hablando de socio, socia, productividad, hacia dónde vamos, los números, estructura, roles, productividad. Y me pareció una evolución en la identidad súper importante que a veces como empresa olvidamos por ese tema de que, bueno, somos familia. Él me entiende, ella me entiende, ella sabe lo que yo quiero, él sabe lo que yo quiero. Me remonta a mi papá, cuando a todos nos obligaba, tú sabes, ir a trabajar a la empresa. Y me acuerdo de esos tiempos que me llevaba muy joven, hace poco, por cierto. Y me decía, bueno, tienes que trabajar. Nos levantaba a las 6 de la mañana y Dios mío, mis vacaciones, voy a tener que trabajar. En fin, que iba a terapia y veía el depósito y veía todas esas cajas de repuestos y las maquinarias y los obreros trabajando con nosotros, todos los trabajadores. Para aquel entonces no lo entendía, no lo amé, para no decir que lo odié el proceso, ¿no? Mi papá, pero bueno, tal vez sí estaba un poquito como que incómodo y bravo porque me haces venir a la empresa, pero conocer toda esa parte de joven, de niño, vivir ese proceso, ahora lo puedo entender que fue muy hermoso. Pero esa parte de comunicacional, Petra, que tú mencionas, mi papá, lo adoré, pero el tema de la comunicación con mi papá no era nada fácil. Él era, ya te lo dije, y yo, papá, no me dijiste nada, pero eso está clarito, pero papá, explícame un poco más. Pero mira, ahí está. Era como que él creía que teníamos la capacidad de leer su mente, ¿verdad? Pero él era mucho de ejemplo. Pues nosotros, uno de los grandes legados que aprendimos es trabajar duro, la integridad, la honestidad, cuidar la empresa, cuidar a los trabajadores, ayudar a las personas, su nobleza, eso es en su rol de vida. Pero la parte comunicacional, pues para mí, tú sabes que somos personas diferentes. Cada quien tiene una manera de comunicacional diferente, ¿verdad? Entonces para mí era un reto. Sin embargo, el poder de la comunicación, lo que es importante en la diferencia de generación. Wow, sí. Lo que pasa es que y vemos dos generaciones en donde puede haber un diferencial de 30, 40 años. Por ahí. Más o menos, ¿sí? Empezando cuando inició él su edad productiva y ustedes su edad productiva, ¿no? Correcto. Unos 30 años, pongamos por como mínimo. 30 años, ¿cuánto no cambió los negocios? La manera como él aprendió desde la estructura, la formalidad, aprendió a través de los libros. Y ustedes ahora están construyendo negocios con una agilidad impresionante. Él aprendió desde el método, desde que todo era un proceso, un sistema, un paso a paso. Y ustedes no ven que hay un paso a paso porque la agilidad dice ya aquí está y ahora con la IA mucho más. Entonces las comunicaciones son distintas porque mientras él sentía que
tenía que tener mucho tiempo y que ustedes tenían que aprender desde entender el tornillito hasta poder entonces armar el motor, y eso llevaba su tiempo. La otra generación, con solo ver un diagrama, un video, no sé qué, ya entendió que dónde va el tornillo. Eso termina generando unos choques comunicacionales que, si no se empieza por definir cuáles van a ser los códigos de comunicación, lo que es importante para uno, para otro, aceptar y reconocer que cada uno tiene una mirada distinta de cómo aprender, y lo que no sé, entender que hay cosas que sí me la puede dar la generación anterior, pero otras no, y empezar a preguntarse en su debido momento, no esperar hasta el final, en su debido momento, ¿qué realmente lo que podemos hacer en conjunto? ¿Qué hay del pasado que en este momento, más allá de un legado, puede seguir funcionando y qué no? Y respetar esos espacios, ¿sí? Que cada uno tiene, en los padres hay una gran experiencia, hay una gran, digamos, experiencia, y aparte de eso, la emocionalidad de cómo ellos construyeron y lograron cosas, nos sirve mucho para esta generación. Mientras eso se reconozca, está bien, pero no permitir quedarnos en el pasado. Es construir un presente con lo que funcionó en el pasado, y aparte de eso es de visualizar un futuro reconociendo que esa historia tiene cosas que tienen vigencia. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos cuáles sí y cuáles no si no nos sentamos a construir un mapa del negocio? ¿Sí? Si no entendemos el negocio, si no asumimos que funciona y que no funciona. A veces pasamos todo el día hablando, es que esto no funciona, esto sí funciona, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona hoy? ¿Por qué funcionó en su momento y ahora no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural, de proceso, desde el punto de vista de roles, desde el punto de vista de gente. Y más aún, si todavía dentro de ese legado está la gente con la que inicié y en la que continúa. Esa gente también aprendió con él y le tiene un choque generacional con los nuevos jefes. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, pero empezando sin perder de vista estructura, proceso, finanzas, economía, todo lo que sea, pero el principal capital para hacerlo posible es entender lo humano y cómo yo me integro en lo humano, mi gente, mi talento, y ellos también se integran a esta nueva generación, sin que se vea que es irrespeto, sin atropello, sino que necesitamos construir un futuro distinto, porque hay cosas que ya no funcionan. Y si no funciona, no funciona. ¿Sí? Por eso, si no hacemos un análisis, no hacemos nada. Si no nos enfrentamos a las realidades y no decimos las cosas, no es que no las digamos nosotros, es que evaluemos qué es lo que está pasando. Si ese espacio y el tiempo no nos los damos, ahí sí vienen los problemas, porque no va a venir nadie a darnos la fórmula perfecta. A veces queremos tener a alguien que nos diga cuál es la fórmula mágica para producir más, para tener la empresa estable, para ir en la oleada de la economía, el dólar. No hay respuesta para eso. Las respuestas las tenemos que construir en conjunto todos los días, pues esto es muy ágil y dinámico. Entonces, otra cosa es que actualizarse, hay que formarse. Lamentablemente, escucho con mucho dolor cómo en el tema económico ha marcado y no le damos la importancia a formar. Y digo, a veces, ¿cómo es posible que vemos los restaurantes, vemos las tiendas y la gente está full comprando, comiendo, pero no hay plata para pagar $50, $20, $30 en una formación? Y no pasa hasta con los mismos empresarios. No se dan su tiempo para formarse. Y si no te formas, no entiendes el entorno en el que. Petra, quiero compartirte para mí lo que ha sido esta visita a Venezuela, y sin caer en
tú sabes, en temarios políticos, que si esto, que si lo otro, que si sí, que si no. Estoy muy impresionado, acaba de decir eso, la movilidad, la economía, los valores. Veo muchas cosas buenas, veo muchas cosas para preguntarse, ¿verdad? Pero eso que tú mencionas es importante porque como empresarios, y lo digo con mucho respeto y amor a tú que eres empresario, tú que eres emprendedor, tú que tienes sueños y quieres construir algo. Tenemos sueños, queremos construir, pero no queremos invertir en nosotros mismos. Y la ley para que cualquiera que quiera triunfar como inversionista para lograr libertad financiera, la primera ley es tienes que invertir en ti en educación. Si tú no te educas financieramente, si tú no te educas en cuanto a productividad, lo que te puede dar buenos resultados económicos, si tú no inviertes en eso y prefieres invertir en otras, bueno, ahí está tu respuesta de crecimiento. Ahí tú vas a encontrar tu respuesta de crecimiento. No vas a crecer. Y eso tienes que tomarlo en cuenta, tiene que haber un cambio de mentalidad en ese sentido. Si hay dinero para ir a la playa, rentar un botecito, invertir en otras cosas, y no estás invirtiendo en educación, no estás invirtiendo en consultoría, que es lo que estamos haciendo nosotros con Petra, que lo puedes hacer tú mismo, tu empresa, con Petra, con cualquiera. Y quiero que entiendas eso, la importancia, porque si tú no te educas, si tú no te preparas, tus niveles de productividad siempre van a estar bajos y mediocres. Siempre te vas a dejar llevar, nos vamos a dejar llevar por las circunstancias políticas, económicas, circunstanciales alrededor. Y no puede ser así. Una empresa, la productividad de una empresa se guía por números, se guía por información, se guía por estructuras, que es lo que el proceso que hemos tenido contigo en más de un año de consultoría y proceso. Y te tengo una pregunta en referente a eso. ¿Crees tú que no tener roles definidos, estructuras definidas en una empresa familiar te impacta en niveles de productividad, sí o no? ¿Y por qué? Definitivamente, el no tener una guía, el no tener límites claros, el no tener definido cuál es la responsabilidad de cada quien, los límites de acción, de toma de decisión, no puede tener un resultado adecuado, un resultado positivo, porque trabajas, tienes muchas expectativas por unos resultados que no puedes medir, que no, que simple y llanamente van a ser, puedes ver el número, me dio o no me dio, pero no vas a poder analizar el por qué y nunca va a haber alguien responsable por definir y hacer seguimiento a todos esos procesos que son los que generan el resultado final. Entonces, sí puedes tener procesos porque la naturaleza de toda organización es que hay procesos administrativos, contables, financieros, de producción y propios, genéricos. Pero ¿cómo sabes si el proceso que tienes es el adecuado si no mides gestión? Y para medir gestión tiene que ver quién lo mide, quién es el responsable de cada unidad. Y a veces creemos que eso es solo para las grandes empresas. No, desde un emprendimiento, desde alguien que tenga una venta de empanadas, si no planifica sus insumos, si no lleva el día a día, sobre todo nosotros con este tema del diferencial cambiario, cuánto gana, cuánto pierde, si no tienen claridad en sus estructuras de costo, cómo pone un precio adecuado, y si no conoce la competencia, cómo hace. ¿Y quiénes son los que deben realizar todo eso? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que decir a quién le corresponde el rol estratégico, a quién le corresponde el rol táctico y a quién le corresponde el rol operativo. Cuando eso no está definido en una organización, así sea algo pequeñita con 2 personas, porque a lo mejor en esas 2 alguna le toca el estratégico, el táctico y el otro el operativo.
no vas a saber jamás quién debe dar el resultado de. Todos hacen de todo y al final alguno no hace nada. Y seguimos frustrados o generas frustración, genera hasta desconfianza, si lo estás haciendo bien o no, si el otro lo hizo bien, y empiezan las culpas. Y ahí eso no se logra absolutamente nada. En cambio, cuando los procesos están claros, básicos, pero claros, cuando hay una adecuada comunicación, cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuando cada uno mide su gestión, al final es mucho más fácil sentarse en una mesa a buscar alternativas para mejorar. Pero si no, entonces la mejora, si eso no existe, ya no entonces tengo visión de mejora, sino de buscar culpables. Excelente. Vamos a concluir con qué le podríamos aconsejar a una empresa familiar como primer paso. Algo sencillo y corto que para aquellos que tienen la misma experiencia que yo, que trabajamos en una empresa familiar, puedan abordar de primer paso. Tal vez están escuchando este mensaje y dicen, rayos, ellos hablaron de tantas cosas, no sé cómo ni por dónde empezar. ¿Qué le dirías a esa familia o a esas empresas? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es sentarse, hacer un diagnóstico de cómo está, qué es lo que quieres, si tu propósito está claro, qué has logrado hasta este momento. Ese diagnóstico es amplio, un diagnóstico abierto con todos los responsables de tomar las decisiones estratégicas del negocio. ¿Y qué participación, y perdona que te interrumpe, qué participación o cómo tú le ayudarías a una empresa como tal? O sea, ¿cuál sería tu participación? ¿Cómo o qué le dirías? ¿O pudieran reunirse contigo o llamarte por teléfono o escribirte un texto? ¿O cuál sería ese primer paso? Bueno, el primer paso es contactarme, por supuesto, dependiendo, necesitamos conocer cuál es su realidad. No todas las empresas tienen las mismas situaciones, aunque la naturaleza de cualquier empresa es tener el ámbito financiero, administrativo, pero cada una es una realidad diferente. En función a lo que estén necesitando, pues hacemos una primera sesión de trabajo, un conversatorio, y en función a eso se elabora un plan de gestión para empezar a indagar en cada uno de esos subsistemas o de esos procesos ahí entonces se busca desarrollar todo lo que sería un plan estratégico, táctico y operativo para reorganizar o reorientar la empresa en función a lo que desea. Bueno, lo escucharon, amigos, de la boca de la nada más y nada menos Petra Montilla. Montilla, ¿verdad? Sí, Montilla. Ok, yo diga, yo cambio los nombres y apellidos, Montenegro, Montecarlo. Nuestra amiga Petra Montilla, gracias Petra, ha sido de verdad un placer, un honor, un sueño realizado. Y para los que no sepan, estamos nada más y nada menos en las oficinas de Petra Montilla, que también está a disposición para todos aquellos que quieran rentar y necesitan una oficina, para todos aquellos que necesiten grabar un podcast como lo estamos haciendo nosotros, de espacios para trabajar, para venir a hacer conferencias. Así que yo sé que Petra va a estar más que alegre y a la orden de servirle en cualquiera de estas áreas, ya sea consultoría empresarial y además también para ofrecer sus servicios. Bueno, un gran abrazo a todos los que nos vieron. Petra, estos últimos segundos para despedirte. Bueno, agradecida primeramente con Dios por permitirnos estar en este espacio tan hermoso. Aparte de eso, en la mejor disposición a estar al servicio de quienes lo necesiten. Gracias, Alberto, por permitirme cumplir este sueño y en el nombre de Dios que podamos continuar haciendo cosas tan hermosas como esta con todas las personas que lo deseen también. Bienvenido a nuestros espacios. Somos Global LIM, Centro de Servicios Empresariales, ubicado en el Centro Comercial Boulevard Plaza, Acarigua, Estado Portuguesa. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hay grandes cosas para ti, así que prepárate para esas grandes cosas, trabaja por ello para cumplir cada uno de tus sueños en este 2026. Ya nosotros, mira, sin trabajar, sin esperar, sin más vacaciones, me hicieron levantar hoy a las 6 de la mañana. Deberíamos estar de vacaciones, pero no. ¿Por qué? Porque queremos cumplir nuestros sueños, queremos trabajar por esos sueños.
Así que nosotros creemos que tú también puedes hacerlo. Así que trabajemos juntos por ello. Cuídense y que Dios los bendiga.